Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la presentación del siguiente bloque. En esta oportunidad, la prevención de muerte súbita cardíaca cuando indicar implante de un dispositivo desfibrilador. Nos vamos a basar, hay varias guías desde años pasados, pero la última guía del 2022 de las guías europeas nos habla acerca del manejo de pacientes con arritmias ventriculares y prevención acerca de la muerte súbita. Y vamos a empezar con las definiciones acerca de lo que es paro cardíaco y muerte súbita. ¿A qué llamamos paro cardíaco súbito? Como su mismo nombre dice, súbito, es un cese repentino de la actividad cardíaca normal con colapso hemodinámico. Ahora, muerte súbita cardíaca es aquella que está relacionada, relacionada sobre todo causa cardíaca y ocurre dentro de la primera hora del inicio de los síntomas en casos presenciados y dentro de las 24 horas posteriores a la última vez de la persona quien lo vio y no fue presenciado, ¿no? Eso según la terminología. En cuanto al riesgo de muerte súbita, se ha visto que también igual está influenciado por el grupo etario y por si es asociado o no a una cardiopatía estructural. Y por ejemplo, con las causas más comunes en pacientes, por ejemplo, jóvenes, vemos causas genéticas, asociado también a miocardiopatías, como la miocardiopatía hipertrófica, también canalopatía, síndrome QT largo, displasias del ventrículo derecho o anomalías coronarias, inclusive síndrome de Brugada. Y en cuanto a los pacientes de mayor edad, pacientes adultos mayores o pacientes igual adultos, está relacionado sobre todo con la enfermedad coronaria, enfermedades con lo que es cardiomiopatía dilatadas y enfermedades infiltrativas. En cuanto a las causas principales de etiología de implantes, de por qué implantamos de dispositivos, a la cabeza está en lo que es cardiomiopatía isquémica, como pueden ver en el cuadro de circular, ¿no? Y de seguida está lo que es la miocardiopatía dilatada y luego siguen las restos de miocardiopatías hipertróficas, aquellas que están asociadas con canalopatías e inclusive cardiopatías congénitas. Pero el rectángulo rojo da que casi más del 50%, 54% aproximadamente, está de etiología de enfermedad coronaria crónica. Ahora, ¿por qué se coloca este tipo de dispositivos? Como dices, prevención de muerte súbita cardíaca. ¿Por qué? Por enfermedad de la arritmia ventricular. La arritmia ventricular se puede presentar bajo dos formas, bajo taquicardia ventricular y bajo la fibrilación ventricular. Y lo que hace el dispositivo es discriminar, ¿no? Y dar terapias. Ahora vamos a hablar en esta parte en la línea del tiempo, cómo ha ido evolucionando este tipo de dispositivo. El dispositivo desfibrilador ha sido la primera desfibrilación, se hizo interna humana, fue en los años 1947. Luego poco a poco se fueron haciendo prototipos y del año 1970 empezaron con el primer prototipo que pesó en 895 gramos. Luego se implantó en humanos, recién en el año 1980. Inclusive empezaron con los el implante de dispositivos con tipo parches epicárdicos. Y con el tiempo ya fueron avanzando a los dispositivos con electrodos transvenosos. Ya inclusive varios estudios lo sustentan, ¿no? El MADID-1, el MAS. Y poco a poco, y con el tiempo, con el aumento de la tecnología, ahora tenemos el desfibrilador subcutáneo, ¿no? Que aparece a partir de los años 2010. Mira, como podemos ver en los gráficos, comparando los tamaños, cómo eran los dispositivos desfibriladores anteriormente. En los años 1980, unos dispositivos más grandes, ¿no? Y los años actuales, los últimos años, los dispositivos son más pequeños. Y bueno, en el gráfico superior antes se implantaba los parches de electrodos de manera epicárdica. Igualmente, en este gráfico les muestro cómo ha ido la evolución en el tiempo de los dispositivos desfibriladores. En cuanto a lo que es tamaño, volumen, inclusive la funcionalidad también. Cómo ha ido un 83% de reducción del tamaño y volúmenes.
En esta parte les coloco, el dispositivo desfibrilador tiene dos tipos de conectores, un conector DF1 y un conector DF4. El DF1 es un conector trifurcado, bifurcado, y el conector DF4 en un solo cable está en un solo conector contiene los dos electrodos, tanto de alto como de bajo voltaje. ¿Y cómo lo podemos ver en el dispositivo? Generalmente son tres, como lo pueden ver aquí, trifurcado, y más la estimulación de la aurícula y estimulación del seno coronario si vamos a colocar un DAI TRC. Y con los conectores DF4 solamente es uno es para el seno, el otro es para el seno coronario y el otro es para la estimulación auricular. Esto es lo que les comenté con el advento de la tecnología. Ya no solamente tenemos los dispositivos para transvenosos, sino también tenemos ahora dispositivos subcutáneos. En la institución se está implantando los dispositivos EMBLE. Ahora, según las guías del 2022, ¿qué nos recomiendan? ¿Cuándo implantar el dispositivo desfibrilador en prevención, tanto primaria o secundaria? Primero vamos a hablar de prevención primaria. Aquellos pacientes que tienen de muerte súbita, que aquellos pacientes que reciben tratamiento médico óptimo y tienen sobre todo esperanza de vida razonable, más de 1 año y con capacidad funcional aceptable. Aparte de ello, es muy tedioso como lo ven, pero sí, de todas maneras es importante tener unas definiciones de qué tipo de taquicardias son las sostenidas y las no sostenidas. Por ejemplo, las no sostenidas empiezan como lo han visto anteriormente. Son salvas de más de 3 latidos ventriculares consecutivos, pero que duran de menos de 30 segundos de duración. En cambio, las taquicardias ventriculares sostenidas son aquellas que duran al menos 30 segundos y requieren alguna intervención para la terminación de esa taquicardia. En cuanto a lo que es fibrilación ventricular, es todo lo contrario, es un ritmo caótico, las ondulaciones son bien irregulares y están diferenciadas en el QRS, en el EKG de superficie. Ahora, en cuanto a la tormenta rítmica, es una arritmia ventricular que tiene lugar 3 o más veces en las 24 horas, separadas al menos 5 minutos y cada una de las cuales requiere una intervención para la terminación. Esos 4 conceptos importantes para poder determinar y saber qué tipo de arritmias ventriculares estamos manejando, ¿no? En cuanto a la prevención primaria y secundaria, ¿qué llamamos prevención secundaria? Son pacientes que ya han tenido un paro cardíaco previo, muerte súbita cardíaca previa, taquicardia ventricular sostenida o síncope, causado por una arritmia ventricular. Ahora, primaria. Son aquellos pacientes en los cuales tienen varios factores de riesgo y que no han tenido taquicardia ventricular, pero esos factores de riesgo lo hacen más probable que este paciente haga muerte súbita cardíaca por arritmias ventriculares, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de dos tipos de grupos, aquella prevención primaria y secundaria que es para cardiopatía isquémica y para pacientes no isquémicos. Ahora, en cuanto a la prevención primaria en cardiopatía isquémica, como les comenté, en la población adulta, sobre todo enfermedad coronaria crónica o antecedentes de infartos previos, hay estudios así como el MAD y del MOS, en cual los resultados daban la indicación de, por ejemplo, de implantar ese tipo de dispositivos en pacientes que, por ejemplo, tenían una FEBI baja, menos del 30%, sin necesidad de estudio electrofisiológico. Pero antes de esos últimos estudios se tenía que hacer un estudio electrofisiológico para ver la inducibilidad de la taquicardia en aquellos que tenían FEBI de 30 a 40% e historia en los Holters de TBNS. En esta parte les presento un algoritmo de cómo debemos manejar a un paciente con enfermedad crónica. Debemos evaluar la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, a las 6 a 12 semanas tras el episodio de infarto agudo, en pacientes que tienen esa FEBI menos o igual de 40% en el momento del alta hospitalaria. Una vez que pase ese periodo, debemos hacer un nuevo control ecocardiográfico y ahí tenemos dos tipos de escenario. Uno que tiene FEBI de menor o igual a 35%, esa FEBI reducida, y otros que tienen FEBI entre 36 a 40%. En la FEBI menor a 35% tenemos que evaluar la clase funcional. Aquellos que tienen mayor o igual de la clase funcional 2, sí debería, y aparte más, la FEBI menor o igual a 35 debería implantarse un DAI comunicación clase 1. Aquellos que no cumplen ese criterio y la FEBI es menos del
del 30%, ya deberíamos seguir el otro algoritmo que aquí les voy a mencionar. Más bien, si persiste esa FEBI menor del 30%, consideran ya implantar el DAI, pero como una recomendación clase 2A, ¿no? Ahora vámonos para el otro escenario. Ahora, aquellos que tienen esa FEBI del 36 a 40%, más en los holters, historias de TBNS o historias de síncopes, en lo que es relato de enfermedad, si no tuviesen solamente seguimiento en el tiempo, pero si tuviesen, tendría que hacerle un estudio electrofisiológico, lo que recomiendan la guía, con indicación clase 1. Y de ellos, en el estudio electrofisiológico, si se halla una taquicardia ventricular monomórfica, mejor dicho, si se induce dentro de sala, debería implantarse DAI, pero como recomendación clase 2A. Ahora, más bien, todo lo del otro escenario, más bien si la taquicardia ventricular es no inducible y el síncope, y sigues viendo síntomas como síncope, la recomendación es implantar un holter subcutáneo y buscar la arritmia, ¿no? Como recomendación clase 1. Esto es lo que las recomendaciones de la guía, en lo que es estratificación de riesgo y prevención primaria y muerte súbita cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes con síncope e infarto de miocardio. Previo, el estudio electrofisiológico está indicado cuando no se haya identificado los orígenes del síncope, ¿no? Tras la evaluación invasiva como clase recomendación 1. La otra recomendación clase 1 es si los pacientes tienen la terapia del DAI, se recomienda para pacientes con enfermedad coronaria. 2, la FEBI, pacientes con FEBI menor o igual a 35, la clase funcional 2 o 3, y más 3 meses de tratamiento médico óptimo, también con indicación clase 1. Ahora, ¿qué tipo de pacientes indicamos prevención secundaria en cardiopatía isquémicas? Se recomienda implante de DAI a aquellos pacientes que cursaron con una FB documentada o TB hemodinámicamente mal tolerada que ocurre más de las 48 horas tras un infarto agudo, una recomendación clase 1. Pacientes también con enfermedad coronaria que tienen taquicardias ventriculares recurrentes, o que aquellos que tienen DAI tienen descargas del DAI por las taquicardias ventriculares monomórficas, a pesar de una terapia adecuada, terapia crónica con amiodarona. Y le recomiendan, sí, la ablación con catéter antes que escalar a la terapia antiarrítmica, como clase de recomendación 1. Ahora vamos a la otra parte, ¿no? Ya habremos hablado de las indicaciones de desfibrilador en prevención primaria y secundaria en pacientes con cardiopatía isquémica. Ahora vamos a ir al rubro de cardiopatía no isquémica. También, al igual que hubo estudios como el MADEMOS, ahora en esta parte hay estudios como el DEFINE, y en la cual comentan que pacientes igual con cardiomiopatía isquémica igual valoran lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, donde hay un punto de corte menor de 35. Y aquellos pacientes que tienen igual en el holter historias de TBNS, conviene que la indicación de desfibrilador es adecuada porque ellos tienen, pacientes, se ha visto en estudios que tienen mayor sobrevida en pacientes que se les implanta DAI. O en cuanto al otro estudio, comenta, aparte de esos factores, también allá de lo que es clase funcional y aparte de que son sintomáticos. Y ahora el último de los estudios es el DANISH. También es un estudio clínico randomizado que se hizo en pacientes con cardiomiopatía no isquémica, que aparte de todo lo que se ha mencionado, igual incluye lo que es fracción de eyección del ventrículo izquierdo y sobre todo que es sintomático. Ahora, en cuanto a al gráfico del algoritmo, les muestro un algoritmo para la estratificación del riesgo y prevención primaria de la muerte súbita. En este tramo sería una miocardiopatía dilatada o la que consideran la no dilatada tipo hipokinética, en la cual comentan hay que hacerle un estudio previo de imágenes tipo resonancia, está indicado como recomendación clase 2A, y se sospecha que hay una causa que requiere tratamiento específico. Entonces ya se va a evaluar otro tipo de enfermedades, ¿no? Como una miocarditis inflamatorias. Si es que no, tenemos que observar si hay o no antecedentes genéticos, antecedentes familiares de primer grado, por ejemplo, pacientes que tienen historia de muerte súbita, familia media de 50 años, que tienen antecedentes de bloqueo. Luego se empieza a pedir pruebas genéticas. De esas pruebas genéticas hay una prueba de la laminina,
Dentro de ellos, si es que aparte de la prueba genética, tiene más otros factores de riesgo, arritmia ventricular. Igual la FEV está baja, con FEV desde menos del 50%, historia de Holter, de TBNS o retraso en la conducción. Recomiendan implantar en DAI, pero ya una clase de recomendación, no como la 1, ¿no? Clase 2A. Ahora vamos al otro tramo, más bien los pacientes que en la parte de las pruebas genéticas también se solicita una ecocardiografía en el seguimiento. La FEBI, sobre todo, también se implanta. Si la FEBI sigue menor o igual de 35%, recomiendan igual implantar DAI. Ahora, vamos al otro rubro, entre 36 a 50%, más que tuviese otros factores de riesgo. Y aparte con historia de síncope, nosotros tenemos que ingresarlo en un estudio electrofisiológico como clase de recomendación 2A. Y de todas maneras, por el causa que persiste de síncope, tenemos que buscar qué tipo de arritmias es implantar Holter, ¿no? El Holter subcutáneo, para buscar qué tipo de arritmias, sobre todo las arritmias ventriculares que producen la muerte súbita, como clase de recomendación 1. Y bueno, si en el estudio electrofisiológico igual sale positivo, taquicardia ventricular monomórfica inducible, se debe implantar DAI como clase de recomendación 2A. Ahora, la mayoría, como han visto, es muy diferente a lo que es cardiopatía isquémica. Mientras teníamos grados de recomendación tipo 1, ahora en lo que es cardiomiopatía no isquémica, la mayoría de indicaciones es clase 2A. Entonces, en ellos, aparte de lo que es FEBI, también consideran lo que es clase funcional y tratamiento médico óptimo más de 3 meses. Se recomienda en pacientes con cardiomiopatía dilatada, se debe recomendar implante DAI como prevención primaria. Aparte, si está asociado con una mutación como el gen de la laminina, y aparte en eso le miden un riesgo estimado de arritmia ventricular propio de lo que es la enfermedad hereditaria. También tiene una clase de indicación de implante de dispositivo DAI como nivel de recomendación 2A, ¿no? Bueno, en la prevención secundaria, acá sí hay nivel de recomendación grado 1. ¿Qué tipo de pacientes se recomienda implante de desfibrilador? Se recomienda a aquellos pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, que hayan sobrevivido igual a una parada cardíaca, a una taquicardia ventricular o FB, o tengan taquicardias ventriculares monomórficas que son hemodinámicamente mal toleradas. Ahora, de estas dos, les voy a hablar acerca de la miocardiopatía hipertrófica y también la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Ahora, con respecto a la miocardiopatía ritmogénica, si tiene historia ya definida de este diagnóstico, más el síncope arrítmico está como recomendación clase 2A y el implante desfibrilador. Si aparte tiene disfunción del ventrículo derecho, izquierdo, también está como indicación clase 2A, como prevención primaria, recuerden. Ahora, cuando es prevención secundaria es cuando el paciente ya ha tenido la taquicardia. En pacientes se implantará DAI, en pacientes con este tipo de miocardiopatía, aparte si tuviesen TB mal tolerada hemodinámicamente o historia de FBs, ¿no? Como clase de recomendación 1. Ahora, en caso de miocardiopatía hipertrófica, acá tenemos un score europeo y americano que definimos según el porcentaje de factores de riesgo como síncope, hipertrofia del septo, también incluimos también el realce tardío, y lo que es también definimos dos grupos de etarios, ¿no? Menos de 16 años y más de 16 años. En este caso hablan de la prioridad de pacientes mayores de 16 años con un riesgo estimado de muerte súbita a los 5 años bajo este score mayor o igual de 6%, recomiendan implantar grado de recomendación 2A un desfibrilador como prevención primaria, ¿no? Y igualmente también como clase de recomendación 1, recomiendan evaluar el riesgo de muerte súbita en la primera consulta del paciente y así hacerlo de manera consecutiva en intervalos. En los niños se utiliza la escala de HSM-RISC-PETS, igual lo consideran el punto de corte mayor o igual de 6%. Y si tuviese esa escala, una indicación de escala positiva, mayor o igual de 6, se recomienda implante de desfibrilador como indicación 2A. Ahora, en prevención secundaria, ¿cuándo se recomienda? Cuando el paciente ya tiene historia de TB documentada, TB mal tolerada o historia de FBs, como clase de recomendación 1A. Ahora, en cuanto al DAI subcutáneo, que es lo que nos comentó hace un momento la licenciada, es este desfibrilador que es sin cables,
Lo que tenemos en el INCOR es el dispositivo tipo EMBLE y hay indicaciones especiales. ¿En qué tipo de pacientes? Aquellos pacientes que no tienen adecuados accesos venosos, aquellos pacientes que no van a requerir pacing auricular, aquellos que no van a requerir terapias antitaquicardia, aquellos pacientes que pues, no vamos a preferir con respecto al transvenoso. Acá tenemos un cuadro de diferenciación, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen bueno, con respecto al grupo etario también dicen, ¿no?, que si hay un grupo etario que se recomienda implantar DAI subcutáneo, unos le recomiendan 20 kilos por metro cuadrado para implante de DAI subcutáneo. Pero en realidad son las indicaciones que les comenté anteriormente las principales, ¿no? ¿Por qué elegimos un dispositivo con respecto al otro? ¿Cuándo no indicar un DAI? A esto también no se menciona la guía. Por ejemplo, es un paciente que tiene una expectativa de vida menor de 1 año, un paciente que ya tiene más de 90 años, con clase funcional 1 adecuada, un paciente que tiene historia psiquiátrica, cognitiva previa, ¿no? Paciente que tiene desórdenes en lo que es sustancias, consumo de sustancias. Bueno, eso de todas maneras comentan una indicación apropiadamente muy rara. Son comorbilidades que contraindican, ¿no?, el implante del DAI. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es que la muerte súbita de todas maneras siempre es un problema de salud pública. Y por eso debemos definir qué tipo de pacientes van a requerir prevención, tanto sea primaria o secundaria. Ahora, en cuanto a prevención secundaria, el paciente ha tenido una historia de paro cardiorrespiratorio o taquicardia ventricular sostenida. Ahora, en cuanto a la primaria, los pacientes ya tienen los factores de riesgo, entonces tenemos que catalogar qué pacientes cumplen esos criterios para implantar el desfibrilador. Aquellos que tienen sobrevida más de 1 año, expectativa de más de 1 año de vida, aquellos que ya recibieron tratamiento, los 4 fantásticos, más de 3 meses de tratamiento médico óptimo y siguen con la función de eyección baja, con la clase funcional también de 2 a 3, considerar el tipo de dispositivo también adecuado para el paciente, si un dispositivo transvenoso, horario con los últimos dispositivos actuales como un subcutáneo, ¿no? Ver qué tipo de dispositivos va a ser adecuado para cada tipo de paciente. Eso sería todo, gracias.